buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos hace poco con el hermano Walter Reinaga. Ya. Él se recordaba que alguna vez fue lo invitaron a una reunión en Villa Victoria, donde, en Templaderani, en la que hacían parte usted, Fausto Reinaga y muchos otros dirigentes. Según él, Fausto Reinaga les habría encomendado la redacción de un documento político, de un programa de partido, pero después para Fausto Reinaga eso no habría significado nada, o sea, fue un poco despectivo ante el producto que se presentó. Yeah. Esto nos indica que el origen del movimiento indio ha sido muy lejano, más allá incluso del nacimiento del MICA. ¿Nos puede usted indicar cuáles han sido estos orígenes y además cuál ha sido el papel de Fausto Reinaga en la constitución del indianismo, de los primeros pasos del indianismo? Ya, gracias por la pregunta y gracias por esta llamada. Yo siempre con toda mi voluntad de poder hacer cualquier aclaración. Bueno, en realidad cualquier otra cosa que habría sucedido, ha debido suceder muchas otras cosas que posiblemente yo ignoro personalmente, pero lo que sí, en cuanto al indianismo en sí, quien habla es el único que realmente puede titular la situación con toda la veracidad sin estar, porque a quien habla no le gusta mentir, le gusta decir toda la verdad. Ahora bien, el indianismo en sí, ya en el acta que voy a traer un día, tengo unos 5 o 6 documentos prácticamente de orígenes. El acta está ahí, el primer manifiesto está ahí, del 5 de noviembre de 1960. En esta época personalmente yo no he conocido a Fausto Reinaga, o sea que fundamos el indianismo entre 22 personas, ¿no? Y Fausto para mí era todavía desconocido. Yo he conocido a él a unos 4 o 5 meses después de que hemos fundado. Me presentaron, Raimundo Tambo me presentó a Fausto Reinaga conjuntamente con el hermano Juan Rosendo Condori, y había uno más que no me recuerdo ahorita, pero son 3, José Ticona era, ¿no? Quienes estoy mencionando también son fundadores, menos Fausto, ¿no? Mucha gente, yo tengo mucha pena cuando la gente más valora a Fausto Reinaga. Deben tener alguna razón porque él es mestizo. Constantino no tiene mestizaje, ¿no? Entonces, en cambio yo diría de Fausto Reinaga, más bien ha sido alumno del indianismo pues durante un año y los días domingos, nada más. Durante un año exactamente había pasado cuando las cosas ocurrieron. El papel que jugó Fausto Reinaga, con ciertos errores, con varios errores, no ciertos errores nomás, hemos tratado de decir que corrija, pero nunca lo corrigió. Seguramente ha sido también su punto de vista. Él, después de prometer corregir, nunca ha corregido. Ahora bien, el papel que ha jugado fundamentalmente es aquello de que en realidad su persona tenía dinero y ha podido escribir textos y ha ido a todo el mundo. Ha sido invitado, creo, a Japón, a muchas otras partes más, eso porque ha escrito el texto. Y por eso es que la gente cree que prácticamente él sería el artífice, lo que no es así. Simplemente quien habla no ha tenido pues la parte económica para poder hacer textos. Hoy mismo confieso de que tengo 16 textos listos para hacer, está en manuscrito algunos sacados en computadora, y la mayoría no está puesto en flash, en CD, en esas cosas que se dice, ¿no? Por eso, por falta de dinero, no se ha podido imprimir jamás, no se ha podido hacer el texto, ¿no? En cambio, Fausto ha sacado. Entonces, el mundo conoció el indianismo, aunque con muchas irregularidades. Esa aclaración, cuando quieran, yo voy a hacerlo. Eso sería más o menos el papel que jugó Fausto Reinaga. ¿En qué años empezaron a organizarse las personas para crear los primeros grupos indígenas después del 52? Prácticamente ha durado unos 3 a 4 años, desde 1956,
mi persona ha empezado a buscar gente, cómo se puede hacer, porque nunca he estado contento con la derecha, con la izquierda, porque ambos partidos políticos son, o muchos otros partidos políticos, esas ideologías, son foráneas, y eso no es competente para nosotros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahí podemos encontrar de que Constantino Lima Chávez nunca ha tenido injerencia con otros partidos políticos de derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque a mis 7 años prácticamente yo tuve una experiencia interesante del cual por mi padre ha sido aclarado algunos puntos que enraizó en mi cabeza y en mi corazón. Yo crecí en rebeldía frente a la intromisión foránea que son los de la derecha y los de la izquierda. En ese tiempo había el PIR, el Partido Comunista de Bolivia, y el MNR, del cual de los tres Fausto Reinaga Conste es fundador de esos partidos políticos de derecha y de izquierda. Falange Socialista también existía en ese tiempo, y más no me recuerdo los otros, ¿no? Pero yo jamás he participado, he compartido siquiera con ellos, porque yo ya he crecido en rebeldía, en cólera, porque habían sido unos foráneos que aquí se estaban mandando la parte con la política y gobernando este país, como que hasta el día de hoy siguen manejando ellos. Entonces, desde ese punto de vista, por favor, yo quiero que el pueblo, sea quien sea, comprenda esa situación. No he tenido jamás injerencia con nadie. En cambio, Fausto Reinaga ha sido fundador de esos partidos políticos de derecha y de izquierda prácticamente. Don Constantino, bueno, por un poco por cosas que uno lee se entera, ¿no? Usted afirma haber fundado un partido, el Partido Agrario Nacional por los 60, pero posterior, años después en la universidad, cuando usted entra de Derecho, forma el movimiento universitario Juliana Pasa. ¿Nos puede contar un poco de esa experiencia del movimiento universitario Juliana Pasa? ¿Qué hacían? ¿Cómo era la relación con otros grupos? Ya. Primero aclarar el PAN, que es que en el documento ese que voy a traer está diciendo justamente Partido Agrario Nacional, pero debo aclarar de que para dar esta sigla, en realidad el que ha ganado era el PAN con Partido Autóctono Nacional. Desgraciadamente, quien estaba elaborando había sido el que quería que sea agrario, había puesto en el documento así, y no hemos podido ya arreglar porque eran muy avanzadas horas de la noche. Bueno, ese para la aclaración. Ahora, en cuanto al movimiento universitario Juliana Pasa, entre paréntesis poníamos Túpac Katari. Igualmente, bueno, ya había dos antiguos conocidos por mí que ya estaban en los últimos cursos. Estos dos hermanos son Raimundo Tambo y Juan Rosendo Condori. Ellos antiguos ya, pero que desgraciadamente no han podido hacer nada. Ya se ha forjado el PAN, incluso el MNTK en ese tiempo, Movimiento Nacional Túpac Katari. Y cuando yo ingresé en 1968, pregunté a ellos si algo se estaba haciendo ya como en condición de estudiantes universitarios. Entonces nos contestó de que no, hermano, tenemos vergüenza porque mira aquí como lunares nomás, todo el mundo es corbatudo, todo el mundo es de la raza blanca o mestizos aquí que están estudiando, podemos quedar ridículos, por eso no hemos podido hacer nada. Bueno, me quedé una semana más o menos tranquilo con esa respuesta, pero después me entró la inquietud, y bueno, conmigo somos 3 y podemos organizar. Y de esa manera convoqué otra vez a una reunión, fuimos los 3 que nos reunimos. Mira, Raimundo le dijo, mira Juan Rosendo, somos 3 ahora y podemos batir de alguna manera. Organizaremos una organización estudiantil nativa, ¿no? Ellos tampoco nos han negado, han dicho muy bien, pues ¿qué podemos hacer? Ya habiendo una fuerza más, creo que podemos hacer algo. De esa manera hemos entrado de acuerdo de forjar y empezamos a luchar prácticamente los tres nos hacíamos reuniones y los estudiantes de derecha e izquierda nos golpearon la puerta porque en una aula nos reuníamos, nos pateaban la puerta y en fin, nos insultaban, se hacían la burla de nosotros, todo lo que sea, ¿no?
Entonces, de todos modos hemos funcionado así, pero no hemos dado el nombre todavía, ¿no? Hemos dicho qué cosa podemos dar, ¿no? Qué nombre sería, ya no me recuerdo siquiera, pero hemos estado inseguros de cualquier sigla que queríamos dar, ¿no? Y de esa manera pasó ya como 2 años, ¿no? Engrosaba la fila prácticamente otros 3. Habían habido otros conocidos más, Isidoro Arismendi, Quintina Pasa, Teófilo Tarquino. Son 3 hermanos que habían estado igual en los cursos superiores y con ellos más resultamos 6, ¿no? Y estábamos luchando así, ¿qué podemos hacer? Llegó un momento en que teníamos que ir a Ayo Ayo, el momento de descubrir el monumento a Tupac Katari. Entonces nosotros ya conseguimos muchos otros estudiantes más, nos trasladamos entre 42 universitarios, pero los 6 en realidad ya estábamos concatenados en todo y estábamos muy unidos, decididos a la lucha. Y de esa manera en Ayo Ayo, antes de llegar a Ayo Ayo, aquí unos 2-3 días antes, ya hemos logrado dar el nombre de Movimiento Universitario Juliana Pasa, MUJE, entre paréntesis siempre Tupac Katari, en ese sentido hacíamos. Y allá hemos oficializado, ¿no? Eso es lo que a veces algunos se confunden, como que en Ayo Ayo se habría fundado el MUJE. No, eso es mentira, porque MUJE quiere decir estudiantes, ¿no? Organizados. Ese ya funcionaba como 2 años, solamente el nombre unos 2 días antes, aquí ya hemos aprobado llamarse el Movimiento Universitario Juliana Paz. Y allá los 42 universitarios nos reunimos en la casa de Raimundo Tambo, porque Raimundo Tambo es allá de Ayo Ayo propiamente, tiene su casa allá, un patio grande, ahí nos entramos toda la gente y algunos otros más. Nos entramos ahí y ahí hicimos la asamblea y ahí hemos oficializado el Movimiento Universitario Juliana Paz. Bueno, ahí se organizó una directiva, etcétera, y bueno, la historia esta sería largo. El asunto es que un 15 de noviembre de 1960 es que prácticamente se oficializó el Movimiento Universitario Juliana Paz. Aquí vale agregar, con esta lucha que habríamos hecho, hemos hecho viajes, sea políticamente, sea como estudiantes, pero hemos ido a diferentes partes y de esa manera ya en Oruro estaba por surgir el movimiento universitario Zaratehuilca, en Potosí el movimiento universitario Tomás Katari y en Cochabamba ya estaba por surgir el movimiento universitario Huallparrimachi, ¿no? Ahí estaban ya por surgir prácticamente, ya estábamos en esta pelea y ya llegaba, digamos, el año 1972, cuando a mí personalmente me capturaron ya y conocí la tortura más horrenda en ese tiempo, y es cuando en cierta manera llegó a paralizar un poco estos avances en Oruro, Potosí y Cochabamba más. Bueno, esa es la historia con respecto al movimiento universitario Juliana Paz, MUJE, entre paréntesis Tupac Katari. Por ejemplo, en el año 1971, si no me equivoco, se hace un congreso de la CNTCB donde Genaro Flores, según se cuenta, ha sido elegido. Pero, por ejemplo, Felipe Quispe en su libro cuenta que usted estaba en el congreso, que se realizó el congreso. ¿Nos puede contar un poco cómo fue ese congreso? Antes del golpe de Banzer, si no me equivoco, unos días antes del golpe de Banzer. Sí. ¿Nos puede contar sobre ese congreso? Está bien. Felipe Quispe yo no conocía todavía, porque a él lo conocí cuando ya se integró en 1975 conjuntamente con Luciano Tapia, Samuel Coronel, Luis Ticona, Julio Tumir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un buen grupo se integró al llamado todavía Movimiento Nacional Tupac Katari.
Genaro Flores sí, yo conocía, pero él no políticamente no actuaba, él es sindicalista y como tal hemos acompañado en 1971 a Potosí al local cuarto centenario de la universidad, ¿no? Había como cerca de 500, era 400 y tantos delegados de todo el territorio nacional y nosotros como actuantes nos hemos trasladado entre los 6 universitarios allá a Potosí para hacer la fuerza con nuestra tesis política que hemos preparado. La tesis política, por si acaso la historia tiene que saber, ya hemos actuado ya con Fausto Mas y la copia de 7 páginas hemos pasado a Fausto Reinaga como abogado que haga un poco, que pula el documento, tal vez se necesita algunos arreglos o él quiere poner alguna cosa más, ¿no? Hemos hecho entregar con un tal Irineo Apasa que era dirigente campesino. Luego Fausto Reinaga había estudiado, después de una semana nos ha devuelto el documento y dijo que no necesita absolutamente ninguna corrección. Seguramente hemos hecho hasta con diccionario también y no había mucha falla. No, él dijo no necesita arreglar. Además, lo que yo estoy preparando, tesis política también, caramba, anúlenmelo por favor. Yo voy a sacar un texto aparte, eso ya no voy a presentar en Potosí. Lo que han preparado ustedes, como MUJE hemos preparado como MNTK, ¿no? Ustedes son los que van a presentar esto que vaya oficialmente allá. Entonces, Genaro Flores Santos era dirigente departamental de las, no sé si se llamaba siempre ese rato, Federación Campesina Tupac Katari de La Paz, no me recuerdo bien, ¿no? Pero el asunto es que él fue allá y nosotros hemos ido allá para reforzar a él, llevar nuestra tesis política y nominar a él como el dirigente máximo de la organización campesina en Bolivia. En ese sentido nos trasladamos mi persona, Raimundo Tambo, Quintín Apasa, Teófilo Condori, Juan Rosendo Condori. Los 6 nos trasladamos y empezamos a trabajar durante el Congreso duramente allá prácticamente. Había más de 20 tesis políticas, todos mayormente de izquierda y de derecha también, pero todos eran foráneos y nuestra tesis política ha entrado ahí. Y para que ustedes sepan, mis queridos hermanos que me escuchan y que los que van a escuchar, hemos ganado con nuestra tesis política cuyo título decía tesis política del gran pueblo indio. Esa era la tesis política donde Fausto Reinaga nada que ver, lo único que ha dicho es no vamos a corregir nada, esto está completamente bien. Además, esta tesis está hecho exclusivamente por los nativos, por los indios. Yo soy mestizo, yo voy a sacar mi texto en libro, eso no hay ningún problema. Eso quedó. Hermanos y hermanas, hay que saber de que esa nuestra tesis ya jugó un papel en ese tiempo indianista, comunitarista de a ellos. Otra pregunta, por ejemplo, en el año 1973 sale el manifiesto de Tiahuanaco. ¿Cómo veían los indianistas ese manifiesto? Por ejemplo, o sea, se critica quién es el autor, los puritas. ¿Nos puede contar un poco de eso? Sí. No lo vemos bien nosotros los indianistas verdaderos. ¿Por qué? Porque por una parte habían extractado de nuestra tesis política, porque yo estuve preso, no estuve allá, 1973. Entonces, hubiera sido bueno que hayan hecho una extracción, digamos, lo que dice el manifiesto, es decir, la tesis política nuestra, pero no, ya han cambiado el sentido. Una vez en el Museo Etnográfico creo que hemos hecho la aclaración esta. Estaba ahí el padre Iriarte, estaba ahí, no sé si estaba Albo, no, es decir, ya los caras han metido la nariz ahí. Claro, estaba nuestro hermano Raimundo Tambo, no vamos a negar. Estaba otros hermanos, Teófilo Tarquino y otros, han estado también, cierto, pero los han convencido para poner algunos
conceptos diferentes a lo que no nos agrada realmente, porque ya es una intromisión foránea. Personalmente niego, no estoy de acuerdo con ese manifiesto tiwanaku que ha habido. ¿Por qué? Porque ha habido injerencia, y eso hemos aclarado en el Museo Etnográfico. Otra, por ejemplo, usted conoció a Raimundo Tambo. ¿Cuál fue la relación entre Raimundo Tambo y Genaro Flores? ¿Sabe algo? ¿Nos puede comentar? Sí, ellos tenían muy buenas relaciones porque Raimundo Tambo también ha actuado sindicalmente en su provincia, era dirigente provincial, Raimundo Tambo. Pero ellos han hecho un juramento, ¿no? Entre los dos habían hecho, ¿no? Eso Genaro Flores sabe muy bien, él está viviendo, y Raimundo Tambo, los dos. Entre los dos habían hecho, como eran dirigentes y eran también de la misma provincia de Roma, los dos, un juramento de lealtad con sangre, de que cualquiera de los dos hermanos que traicionara, ¿no?, va a morir, ¿no?, va a ser ejecutado. Entonces, prácticamente esto ya el hermano Raimundo me contó y me dijo: hermano, Genaro Flores Santos ya ha traicionado a lo que nosotros hemos entrado en acuerdo, y por tanto cualquier momento él va a desaparecer, ¿no? Entonces prácticamente bueno, son sus cosas, yo no me he metido en nada. Mientras yo estuve en Canadá, había resultado, estuve exiliado en Canadá, había resultado de que según el cuento que ha llegado allá, es que más bien el otro lado ha hecho ejecutar a nuestro hermano Raimundo Tambo. Eso su hermano Ricardo sabe muy bien lo que voy a decir. Al morir había dicho: hermanos, yo no estoy muriendo por un accidente normal así, sino que a mí me han empujado y me han hecho el accidente con el vehículo, por tanto a mí me están matando, no es un accidente normal, ¿no? Entonces la gente ha llegado a la conclusión de que, bueno, los dos tenían este juramento y el otro sabía que estaba peligrando su vida, ha preferido cambiar, revertir el asunto. Esa es la purísima verdad, mis queridos hermanos y hermanas. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál era la relación, digamos, cuando ya empiezan a formar por el 75 el MITCA, con la corriente un poco más sindicalista, que luego se llaman cataristas? ¿Cómo era su relación? En Ayoayo ya hubo malquistes, ¿no? Nos hemos malquistado ya un poco. Entonces, ¿qué ha sucedido? Después de que incluso nosotros hemos descubierto la Huipala, ¿no?, y en Ayoayo aparece la del Collasuyo, porque nosotros del Tahuantinsuyo hemos hecho aparecer, ya hemos hecho flamear 2 veces en Rosario y en Corocoro de la provincia de Pacajes, y finalmente la tercera vez en Ayoayo frente a 30.000 hermanos concentrados. Ahora, ¿cómo era la pregunta para ir? ¿Cuál era su relación con los cataristas? ¿Era buena? Ah, ya, perfecto, perfecto. El problema ha surgido lo siguiente. La organización sindical que dirigía Genaro Flores ha tenido una total injerencia de los curas. Javier Alboa está viviendo ahorita, no va a mentir él. Yo le puedo dar en su cara. Iriarte creo que está muerto, no sé, no estoy seguro ahorita, ¿no? Pero son varios, es decir, la Iglesia Católica en sí es el que ha cooperado económicamente y publicitariamente en todo sentido a Genaro Flores, lo que a nosotros no, a nosotros nos han botado a la basura, nosotros no significábamos absolutamente nada para ellos. Y de ahí que lo que nosotros nos hemos enojado demasiado es para Víctor Hugo Cárdenas, para Genaro Flores Santos y demás dirigentes, pero ellos eran las cabezas, es que ellos, después de que incluso se ha hecho aparecer ante 30.000 hermanos la Huipala han empezado a retasear aquí en las calles, en las plazas, en el atrio de la universidad, en diferentes partes, concentraciones. La organización sindical de Genaro Flores ha empezado a pisotear, a retasear, a pedacear nuestras huipalas. Nosotros, con tan poquita gente, no sabíamos qué hacer. Lo más que teníamos que hacer es mirar, porque entonces nosotros hubiéramos sido también
atacados. Finalmente, cuando yo era diputado, el primer diputado históricamente indio, por cierto, ¿no? Más se ensañaron contra mi persona y por tanto, imagínense, han ocurrido tantas cosas al extremo de que el hermano Genaro Flores me ha hecho pegar, no solamente a mí, ha hecho pegar a Julio Tumiri, ha hecho pegar a Samuel Coronel, a Jaime Apaz, a muchos otros del MITCA, de que ya somos MITCA en este tiempo entonces, ¿no? Nos ha hecho pegar y a mí también me ha hecho pegar realmente una lástima aquí en la Cristo Rey, la iglesia creo que existe, ¿no? En ese había un local grande, en ahí me ha hecho pegar Genaro Flores. Entonces, a tal extremo ha ido las cosas, o sea, tenía él su grupo de choque y no era simplemente grupo de choque, grupo de ataque era en realidad, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho, incluso ha hecho matar a muchos hermanos, así como lo ha hecho matar, por ejemplo, a una hermana que estaban viniendo de Huaki hacia, entre Huaki y Tiwanaku era, ahí lo han baleado a una pobre hermana que no me recuerdo el nombre, o sea que ha habido problemas con nosotros. Un tiempo había muy buena relación, porque incluso nosotros cuando hacíamos batallas campales a puñete limpio ahí en la universidad, nosotros amenazábamos, hacíamos tener miedo a la universidad, diciendo que vamos a traer a toda la gente nativa de la Federación Campesina de Tupac Katari de La Paz, vamos a traer, les hacíamos tener miedo también, de una u otra manera tenemos relación. Pero en forma general, hasta el día de hoy, la relación es bastante armoniosa. Bueno, un poquito, ¿cuál era la relación, por ejemplo, nos cuenta la universidad, con los grupos políticos de izquierda, cuando ustedes empiezan a emerger como indianistas? ¿Nos puede contar algunas anécdotas para que la gente se entere en la actualidad? Bueno, lo cierto es que la relación nunca hubo con los de la derecha ni con la izquierda. Nosotros siempre hemos sido aparte, por eso es que inclusive el periódico aquí, que sacaba semanalmente, cuyo padre Eric, ¿no?, en plena calle me gritó, me humilló de lo que ha querido, pero no hemos llegado a los golpes tampoco. El asunto es que me insultó de todo. Ese periódico que nunca ha publicado para nosotros, porque ellos eran de izquierda, ¿no? Y también en cierta manera de derecha. Por tanto, la relación, yo puedo negar categóricamente, ni siquiera Raimundo Tambo ni nadie ha tenido relación con los de la izquierda ni con los de la derecha. Hoy en día tengo que ser más claro, la derecha la izquierda es mucho más peligroso que la derecha, que los partidos políticos de derecha. ¿Cómo? Y voy a demostrar eso. La derecha de frente nos odia, nos dice indios de mierda, etcétera, etcétera. Nosotros nos ponemos en guardia y decimos, bueno, no hay que conversar, es terrible con ellos. En cambio, la izquierda nos dice hermano, nos abraza, nos invita a una taza de café, etcétera, etcétera. Y nosotros abrimos nuestro corazón a ellos y ellos por detrás el palo verde. Ahí está una prueba contundente. Cuando han hecho la Asamblea Popular con JJ Torres, ¿no? ¿Acaso había un nativo, siquiera un indianista ahí? Apenas verdaderos nativos, de ellos, no de nosotros, siquiera de izquierda, eran 3 nada más. 3 eran caras nada más, con nombre de campesinos han entrado. Eran considerados por ellos 6 campesinos en toda una asamblea popular. El indianismo no ha estado en eso, no toca ningún pito. Hasta el día de hoy ocurre eso, nosotros nada que ver con ellos. Bueno, un poquito, ahí quería ir, don Constantino, por eso un poco de algunas experiencias que han tenido, por ejemplo en la universidad, cuando ustedes salían con la huipala, ¿cómo la izquierda reaccionaba con ustedes? La izquierda es que salía en tumulto, ¿no? Cuando nosotros manejábamos la huipala, ¿no?, nos quitaban y hacían retazos a nuestra huipala. No he visto
nunca, creo que los otros hermanos tampoco han visto quemarlo. Han pisoteado, pero como un trapo, han dicho, ¿qué trapo es esto? Que, en fin, con los insultos correspondientes. Nos han tratado muy mal. Hacíamos siempre nuestras reuniones también en la universidad y, repito, ellos irrumpían, daban una patada a la puerta, metían la puerta y se entraban, nos insultaban, se hacían la burla de nosotros, y nosotros a veces lográbamos también agarrar, meter adentro y patearlos también, ya qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, así, bueno, esas cosas han sucedido, y después ya las peleas callejeras, derramamiento de sangre, era casi a diario. El atrio de la universidad con los derechistas y izquierdistas, nosotros pocos ciertamente, pero felizmente éramos como yo, por ejemplo, tenía 27 años, 28, 30 años, Raimundo Tambo como unos 25 años, porque ellos unos 6, 7 años, mi menor son ellos. Entonces había fuerza para pelear y podíamos pelear a quemarropa, entrábamos a como de lugar para defender nuestra huipala, el honor de nuestras huipalas. Entonces ellos prácticamente nos han hostilizado permanentemente. Yo no sé, después de eso, cuando ya a mí me tiraron a las prisiones, ya no he podido estar nunca actuando fácil. Estaba perseguido en las montañas, durmiendo, viviendo en escondites, etcétera, etcétera, y los otros hermanos han continuado con el movimiento universitario Juliana Pasa, ¿no? Entonces prácticamente ya no sé cómo siempre ha sido la relación, pero hasta donde yo he podido concurrir con ellos algunos años, como 4 o 5 años más o menos, ha sido muy hostil contra nosotros. Quienes más se hacían la burla eran justamente los universitarios izquierdistas. ¿O otro ha venido a tal vez decirles esta es la manera de dibujar? La palabra de configuración hay que olvidarse, porque nada que ver, ha reaparecido. En 1960, como somos indianistas, hemos dicho, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nuestra abuela Bartolina, Tupac Katari, cómo habrían manejado estos nuestros hermanos? ¿Cómo será nuestra huipala? Tenemos que luchar por conseguir la huipala. Nos hemos dado la tarea de investigar qué vamos a hacer. Entonces nos hemos hecho comisiones. Esas comisiones hemos ido a las oficinas, a diferentes bibliotecas históricas, etcétera, etcétera, al Ministerio de Asuntos Campesinos, a la alcaldía, a diferentes partes hemos ido, ¿no? Nadie sabía nada, absolutamente nada, hasta que al último todavía ya nos han hostilizado en las oficinas, cuando seguíamos nosotros investigando, donde los curas también hemos ido, y en esas oficinas públicas nos decían, aquí tenemos un solo símbolo, es la tricolor y punto. Como quien dice, no jodan más, no habrá usado la palabra, pero así nos despachó y no sabíamos qué hacer, pero hemos seguido, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces finalmente, el contar el detalle sería absurdo. El asunto es que a 8 años después, es mi persona quien se logró contactar con un texto, no con la persona, es un hermano. En ese tiempo se llamaba Manuel Tarqui, ese es uno de los fundadores también. Manuel Tarqui es de los ustedes conocen, de los libros usados que venden en la Plaza Pérez Velasco. Ahí dice que llegaba de Lima, de Perú, ¿no? Y tenía un textito, sabía manejar a veces cuando visita ahí, ¿no? Entonces nos dijo, a mí personalmente, dije, ahí sabe llegar, hermano, me dice. Entonces ha pasado años y años hasta que logramos, en uno de esos ya pasó otros años, hasta que cuando yo estuve en las aulas estudiando, el joven entra y dice, se sienta a mi lado y me dice, Constantino, ha llegado, pues, estoy con el libro, ya, me dice, ha llegado, ha traído. Ese rato yo me deshice no sé cómo y nos salimos. Y yo me fui para allá a su pequeña librería. Entonces me entrega el libro y yo ni siquiera no he ojeado cuánto es, quiero pagar ese rato. Entonces, no tienes que pagarme porque él mañana se va, no quiere vender. Él es su libro nomás, ¿no?
Bueno, entonces esa noche me fui yo, etcétera, etcétera, ya tardó mucho. El asunto es que he captado, he dibujado en papeles, etcétera, etcétera, ¿no? La fecha exacta no me recuerdo, pero es 1968, cuando ya la huipala aparece, reaparece, ¿no? No es mentira de que si no conseguimos, pues nos vamos a inventar. Del continente Abya Yala lo mismo. Si no conseguimos cuál es su nombre, pues nos vamos a inventar, vamos a bautizar y vamos a dar el nombre a nuestro continente, porque en nombre de ese criminal Américo Vespucio no puede seguir este continente, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que quiero aclarar y quiero desmentir categóricamente, mucha gente en la universidad de Alemania, no sé, ya me han hecho conocer, dice que soy yo el inventor. No es así. Tiene que saber el mundo entero. Yo no me he inventado. Ahí está, pues, pero tenemos que saber lo que Huipala Bartolina sí se había manejado ya hace 200 y tantos años hasta ahorita. Entonces, eso es lo que hemos logrado. En este continente, en el sur, Abya Yala, ¿no? En todo el Tahuantinsuyo había 4 huipalas. Una es del Collasuyo, otra es del Contisuyo, Antisuyo y Chinchasuyo. Son 4 ahí, y luego del Tahuantinsuyo son 5 huipalas en total. Del centro hasta el día de hoy no sé si hubo como lo que hubo. El asunto es que la huipala, por no decir de millones de años, son de miles de años que ha existido. Eso en 1970, claro, yo ya la huipala ya me he hecho hacer al día siguiente, ya yo personalmente he hecho. Me he comprado telas, no sé cómo se llama, no es charmé o charmé, bueno, ya no importa. Compré y ya he pataleado porque había sido resbaloso esa tela, pucha, me ha costado hacer la tela, pero ya después de un par de días yo ya tenía la huipala ahí guardadito, pero tenían los papeles dibujados, etcétera, etcétera. Y luego, recién en la Semana Santa de 1970, posiblemente sea mes de abril, a David Roque le he dicho que me diera, él tiene en su libro de actas, ¿no? Pero es en Semana Santa de 1970 que por primera vez hemos hecho reflamear ahora, en 1970, en mes de abril, digamos, en Semana Santa, en una localidad, Rosario, donde es el primer colegio secundario en pleno campo que habría salido, frente a 147 alumnos de este colegio. Había 83 alumnos de la escuela particular adventista, algunos papás también, y mamás, después alguna gente del pueblo también. Frente a eso, hemos hecho flamear por primera vez en nuestra época la huipala. La gente prácticamente ha querido llorar, han debido lloriquear muchos, sintiendo de que nuestra hermana Bartolina Sisa, Tupac Katari, habrían hecho flamear esta huipala, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que en ninguna oficina aquí sabían, sin embargo, habían tenido. Por eso es que ellos, porque nosotros hemos hecho flamear la del Collasuyo, y habían hecho la reunión aquí JJ Torres con su gabinete, y en ahí habían comentado, este indio Constantino ya ha hecho aparecer la huipala, ahora va a hacer aparecer del Collasuyo y de otros más, ya, ahora nosotros vamos a hacer aparecer el del Collasuyo, con Genaro Flores, ¿no? Entonces habían tenido pues lo que no les daba la gana de hacernos conocer. Entonces ya pues eso, en Ayoayo, cuando nosotros hemos ido, nos hemos trasladado, hemos mandado a la huipala para que haga flamear ahí, había estado colocado lo nuestro, pero había otra huipala ahí. Caramba, ¿ese qué será? Ya hemos averiguado rápido, este es el Collasuyo, nos dijo la misma gente de Genaro Flores también. Entonces, ese rato yo me copié y al día siguiente tenía mi huipala también, ya el del Collasuyo. Esa es la historia. Ahora, repito otra vez. En Semana Santa de 1970, por primera vez hemos hecho volver a flamear la huipala en Rosario, provincia Pacajes. El verdadero nombre de ese lugar es Mauri, castellanizado en Rosario, ahora lo han, bueno, la alienación, ¿no? Después, en ese mismo año, en el Día del Maestro,
los campesinos de la provincia de Pacajes han hecho un ampliado. En plena plaza también hemos hecho flamear la huipala. Y lo anecdótico que hace rato me decía, ocurre en ahí, y todo el mundo, nosotros nos reíamos, renegábamos también, ocurre de que el alcalde está viendo, el subprefecto está viendo de la plaza, que los indios ahí han hecho flamear una huipala diferente a la tricolor. Entonces rápidamente por radio habían avisado aquí al gobierno, al prefecto José María Centellas, etcétera. Entonces él había hecho publicar, al día siguiente se ha publicado aquí, dice, los indios de Corocoro han hecho flamear una bandera extranjera. A nosotros ya nos dicen extranjera, es la parte anecdótica, ¿no? Cuando ese es nuestro verdadero, en cambio la tricolor es verdaderamente extranjera, porque esa es europea. Ya. Ahora la tercera vez, terminaré esa parte. Esa fue la segunda vez. La tercera vez ya ha sido en Ayoayo, al momento de descubrir el monumento a Tupac Katari frente a hermanos 30.000 concentrados, donde estaba JJ Torres, su gabinete y todo lo demás. Eso es la historia con respecto a la huipala. Esas huipalas entonces tenían el mismo número de cuadrados y la misma disposición de colores que la que ahora es oficial, están ornando los edificios. Sí, tiene que tener de hecho 7 colores, ¿no? Y 7 cuadras. A veces ponen, en vez de 7, 2 cuadras y para hacer más grande, etcétera, etcétera. Ya depende de quién lo hace. El asunto es que siempre es 7 colores. El del Collasuyo, 7 colores. El de alternado, claro, pilarizado por la diagonal, ¿no? Después el Contisuyo 7 colores, Antisuyo 7 colores y Chinchasuyo 7 colores. Y el Tahuantinsuyo también 7 colores. Recién hace 7 años más o menos tengo descubierto ya cuál había sido el Tahuantinsuyo, porque no había sido los anteriores que hemos hecho, no había sido lo que el hermano Germán Choquehuanca, 4 cuadrados, ¿no? Representando a los 4 suyos, no había sido así.